Me llamo Lourdes, pero aquí todos me llaman Doña Lourdes, incluso sin saber mi apellido. Me parece hermoso, ¿sabes? Un simple respeto que casi nunca se ve. Tengo 72 años y, gracias a Dios, todavía puedo caminar sola, cuidar mis plantas y seguir preparando mi café recién hecho, el fuerte que aprendí de mi madre. Nací y crecí en la zona rural de Minas Gerais, en una pequeña casa de madera cerca del río. Me casé joven, como era costumbre en mi época, y tuve 3 hijos. Hoy, soy abuela de 5 nietos y bisabuela de una niña que parece un ángel. Cada vez que me llama bisabuela, me duele el corazón de ternura. He experimentado grandes alegrías, de esas que nos hacen reír hasta llorar, y una profunda tristeza, que solo el tiempo, la fe y la oración de rodillas pueden sanar. Pero lo que quiero contarles aquí no se trata solo de mí. Se trata de algo que sucedió hace unos años y que hasta el día de hoy me hace reflexionar, repensar y agradecer. Una experiencia que lo cambió todo. Mi forma de ver la vida, de hablar con Dios, de entender lo que realmente importa, y no fue una de esas pequeñas cosas que pasan todos los días. Fue una de esas que nos revolucionan. ¿Un milagro? Si se le puede llamar así. Lo hago, porque eso es todo lo que pudo haber sido. Ese día, todo parecía normal. Era lunes y había ido con mi hija a la ciudad a hacerme unos análisis de rutina. Nada del otro mundo. Salimos temprano de casa, paramos en el laboratorio, tomamos un café en la panadería de la esquina, con pan de queso caliente, como solo los mineros saben prepararlo. Y luego volvimos al coche. El camino me era familiar, recto, con cultivos, a ambos lados. Había conducido ese tramo tantas veces que podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Pero la vida no te dice cuándo lo va a cambiar todo, ¿verdad? Recuerdo que el cielo estaba precioso. Azul claro, con unas nubes gruesas de algodón al fondo. La luz del sol iluminaba el capó del coche y lo hacía brillar todo. Iba en el asiento del copiloto, con mi Biblia en el regazo, como siempre. Nunca salgo de casa sin ella. Es una vieja costumbre, heredada de mi abuela. Desde pequeña, aprendí que la palabra de Dios es un escudo, una lámpara, un consuelo. Ese día estaba abierta en el Salmo 91, que leí en silencio mientras mi hija conducía. Es curioso cómo los momentos previos a una tragedia a veces son demasiado tranquilos. No sospechamos nada. Nuestros corazones no nos advierten. El tiempo no se detiene. Simplemente sucede, como un rayo caído del cielo. Y así fue. Pero no quiero adelantarme. Primero, quiero que entiendan quién era yo antes de eso. Una mujer común y corriente, con sus miedos y sus certezas. Una mujer a la que le gustaba cuidar la casa, hacer pastel de maíz y rezar el rosario todas las noches. No era alguien que buscara aventuras ni esperara milagros. Mi fe era serena, hecha de rutina, de sencillez. Nunca imaginé que en cuestión de segundos, todo en lo que creía se pondría a prueba de forma tan radical. Y que de una forma inexplicable, mi alma abandonaría mi cuerpo y luego regresaría, transformada. ¿Sabes? Cuando era joven, escuchaba historias de personas que decían haber visto la luz o hablado con un ángel, y confieso que no siempre les creía. Pensaba, ¿exagero? ¿Demasiada emoción? Pero cuando vives algo que desafía toda explicación, te das cuenta de que hay cosas entre el cielo y la tierra que no encajan en la lógica, solo caben en el corazón. Esta historia que voy a contar
no pretende convencer a nadie de nada. Es simplemente lo que viví. Y estoy seguro de lo que vi, lo que sentí y lo que oí, incluso sin oírlo con mis propios oídos. Si mi actriz historia logra conmover a una sola persona, habrá valido la pena. Porque hoy, más que nunca, sé que Dios habla. Dios guarda. Y a veces usa cosas sencillas, como una Biblia intacta en medio de los escombros, para recordarnos que Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Ahora sí, puedo continuar, porque fue después de esta tranquila introducción, con el olor a pan con queso y las páginas de la Biblia abiertas en mi regazo, que ocurrió lo inesperado. El coche volcó. 5 veces. Y en ese momento, mi alma abandonó mi cuerpo. Pero eso te lo contaré en un momento. Como dije, era lunes. Un día normal, de esos que empiezan sin promesas. Mi hija Mariana y yo nos habíamos ido temprano. Insistió en acompañarme a los exámenes, aunque estaba ocupada en el trabajo. Mamá, tu salud es lo primero, dice siempre. Y estoy feliz, porque para eso crié a mis hijos. Para que se cuiden mutuamente, incluso en las dificultades. Fuimos a la ciudad vecina, a unos 40 minutos en coche. Me hice los exámenes en el centro de salud. Tomé un café en la panadería del Sr. Joaquim, que, por cierto, hace el mejor pan de papa de la región. Y luego hicimos una parada rápida en la farmacia. Mariana quería volver antes del mediodía para no quedarme atrapada por el fuerte sol en la carretera. Y yo, como siempre, acomodé mi Biblia en mi regazo, como si me estuviera protegiendo. Estaba abierto en el Salmo 91, que es mi favorito. Siempre que siento un peso en el corazón o tengo la cabeza llena de preocupaciones, este es el salmo al que recurro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo leí en voz baja, casi como una oración, susurrada. Mariana miraba la carretera, pero me di cuenta de que estaba escuchando cada palabra. El asfalto estaba limpio, el paisaje verde a ambos lados, y solo se oía el ruido del motor y, de vez en cuando, el canto de un pájaro cruzando el cielo. Todo estaba en calma. Demasiado en calma. Y fue entonces, cuando ya casi estábamos en casa, que ocurrió. Vi una figura. Un coche. Un destello. Pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de gritar. Un coche venía en sentido contrario, a toda velocidad. Mariana intentó llevar el volante al arcén, pero el coche derrapó. Después de eso, todo se volvió borroso. El sonido fue lo primero que desapareció. Es extraño decirlo, pero por mucho ruido que hubiera. Neumáticos chirriando, metal retorciéndose, cristales rompiéndose. Todo quedó en silencio dentro de mí. Como si alguien hubiera apagado el mundo. Y entonces empezó. El coche volcó. 1, 2, 3 veces. Perdí la noción del tiempo. Del espacio. Recuerdo la Biblia deslizándose de mi regazo. Los fragmentos de vidrio pasando lentamente frente a mí. El cinturón de seguridad que me sujetaba, pero al mismo tiempo me asfixiaba. En el cuarto giro, sentí que mi cuerpo se soltaba. Pero, curiosamente, al mismo tiempo, ya no estaba en él. Sí, parece loco, pero me vi desde fuera. Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y lo observara todo desde arriba. Vi el coche dando vueltas, el capó arrugándose como papel, el cuerpo de Mariana desplomado sobre el volante. Vi mi cuerpo allí, atrapado en el asiento del copiloto, inerte, con los ojos cerrados. Pero estaba en paz, sin dolor, sin miedo. Solo un profundo silencio.
Un silencio hermoso y acogedor. Como si alguien estuviera conmigo. Como si no estuviera sola. Fue la primera vez en mi vida que sentí que el tiempo se había detenido, que nada era físico, que todo lo que había escuchado en los sermones de la iglesia, en los versículos bíblicos, en las palabras de mi abuela, era real. Y me estaba sucediendo. Pero no era mi momento. Y lo sabía sin que nadie me lo dijera. No oí ninguna voz, al menos no con mis oídos. Pero dentro de mí, algo muy fuerte, muy claro, me dijo: «Vuelve, Lourdes. Esto no ha terminado». Y ahí fue cuando todo cambió nuevamente. De repente sentí un dolor agudo en el pecho, un sabor a sangre en la boca. El sonido regresó, como si alguien hubiera subido la radio al máximo. Gritos, sirenas, gente corriendo. Y el dolor. Mucho dolor. Pero yo estaba vivo. Apenas podía abrir los ojos. Mariana seguía inmóvil. Y eso me llenó de una desesperación que me hace temblar solo de recordarlo. Intenté llamarla, pero no me salía la voz. Solo lágrimas. Hasta que llegaron los bomberos. Y en medio de todo esto, el ruido, la desesperación, los fragmentos de vidrio, esparcidos. Alguien señaló algo en el suelo, a unos metros del auto volcado. Era mi Biblia. Abierto. Intacto. Sin páginas rotas. Sin rasguños, como si lo hubieran dejado allí con cuidado. Manos invisibles. Fue allí, en ese momento, que supe. No fue una coincidencia. Fue protección. Fue un milagro. No puedo explicar exactamente cómo sucedió. No sé si fue antes del último vuelco o justo después de que el coche dejara de dar vueltas, pero de repente ya no estaba allí. Mi cuerpo seguía en el asiento del copiloto, abrochado, desplomado de lado. Pero yo ya no estaba ahí. Era como si estuviera muy por encima del coche, viéndolo todo con una claridad inimaginable. No era un sueño. Era real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado en toda mi vida. No había suelo bajo mis pies, pero no caí. No había viento, pero todo a mi alrededor se movía suavemente, como si me llevara algo que sabía exactamente a dónde ir. Y todo estaba en silencio. Profundo silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de una presencia. Desde arriba, vi el coche aún humeando. Vi la carrocería arrugada, las ventanas rotas, el capó retorcido como si fuera de papel. Vi a mi hija, Mariana, desplomada sobre el volante, con la cara magullada. Y vi mi cuerpo, tan frágil, tan pequeño. Era extraño verme así. No tenía miedo. No me desesperé. Simplemente miré, como si reconociera una prenda vieja que había usado durante mucho tiempo y que ahora yacía allí. Allí, flotando sobre todo, comprendí cuánto somos más que carne y hueso. Cuánto hay algo dentro de nosotros. Alma, espíritu, esencia, llámalo como quieras, que no se doblega ante el tiempo ni ante el dolor. Y fue allí, en ese lugar entre aquí y más allá, que sentí su presencia. Dios. No lo vi con mis ojos, pero lo sentí con todo mi ser. Era como estar envuelto en algo cálido y seguro. Una presencia amorosa, firme y tierna a la vez, como un abrazo que nace de adentro hacia afuera. No tenía miedo. En absoluto. Todo en mí
interior me decía que estaba en el lugar correcto, que era hora de descansar, de soltar. Una paz que nunca había experimentado. Ni en las mañanas más tranquilas del campo, ni en los servicios religiosos más intensos. Era diferente. Sagrado. Y entonces, sin palabras, sentí algo que me decía: aún no es el momento, Lourdes. Aún queda vida por vivir. No era una voz cualquiera. Era como si cada célula de mi ser la oyera al mismo tiempo. Una profunda certeza. Una llamada suave pero firme. Tenía ganas de discutir. Desde arriba, con toda esa paz, la vida aquí abajo parecía tan difícil, tan pesada. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí comprendió que aún había propósitos. Cosas que hacer. Personas a las que amar. Historias que terminar. Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar de nuevo. La suave luz que me había envuelto empezó a desvanecerse. Sentí que me atraían de nuevo, como si algo me devolviera cuidadosamente a mi lugar. Y el regreso fue doloroso. Volví a sentir el peso de mi cuerpo, la gravedad, el dolor, las heridas. Abrí los ojos con dificultad. Todo estaba borroso, me palpitaba la cara y me ardía el pecho. Oí sonidos confusos, sirenas, gritos, pasos. Vi figuras de gente acercándose, manos intentando sacarme de entre los escombros. Pero dentro de mí, incluso con todo el dolor, había una firme certeza. No estaba solo. Algo eterno me había tocado y había regresado. Desperté lentamente, como quien regresa de un sueño profundo tras días sin descansar. Pero no fue un simple despertar. Fue como si renaciera, con dolor, con miedo, con todo. Pero vivo. Al principio no sabía dónde estaba. Las luces blancas del techo me confundían. El zumbido de las máquinas, el pitido rítmico, el olor a alcohol y medicinas. Todo era extraño y a la vez tan real. Me dolía todo el cuerpo, un peso en el pecho, las costillas ardiendo con cada respiración, el brazo inmovilizado. Intenté hablar, pero sentía la garganta como si fuera arena. Solo pude emitir un sonido ronco y débil. Lo primero que vi fue la cara de Mariana, hinchada, vendada, con los ojos rojos de tanto llorar, pero allí estaba, sentada junto a mi cama, con sus manos agarradas a las mías. «Gracias a Dios, mamá. Has vuelto», susurró con la voz quebrada. En ese momento el llanto se desató, sin control. Mío, suyo, nuestro. Porque en ese momento los huesos rotos, los moretones, los arañazos no importaban. Lo que importaba era que estábamos vivos, los dos. Vivos. Y supe, con una certeza que nadie podría quitarme, que no era coincidencia. Más tarde me enteré de que los médicos creían que no lo lograría. Tenía 3 costillas rotas, un pulmón parcialmente colapsado, un traumatismo en mina mebocenta, el hombro y un corte profundo en la cabeza. Llegué al hospital inconsciente. Según el personal, mis signos vitales eran inestables y se estaban preparando para lo peor. Pero aún así, algo me retenía allí, atrapado en este mundo. Algo. O alguien. Me volví más lúcido con el paso de los días. Despertaba, dormía, volvía a despertar. A veces con dolor, a veces con una calma inexplicable. Y cada vez que cerraba los ojos,
Las imágenes de lo que había experimentado fuera de mi cuerpo volvían a mí. El silencio. La luz. Esa presencia acogedora. La certeza de que me había ido y había regresado. Y fue al cuarto día de hospitalización que Mariana me dijo algo que me hizo temblar de pies a cabeza. «Mamá, la Biblia». Se detuvo. Respiró profundamente y me miró como si me estuviera diciendo algo sagrado. Esa Biblia, tuya, estaba en el suelo, afuera del coche, abierta, intacta. No tenía ni una gota de suciedad. Los bomberos la vieron. Uno de ellos la recogió y me la entregó, diciendo: «Esto no es común. Parece que la sacaron directamente de su bolso. Pero mira, no tiene ni un rasguño». Cerré los ojos en ese momento y lloré, no de dolor, sino de gratitud. La Biblia que llevaba en mi regazo, que voló entre la metralla, que se cayó del coche cuando todo dio 5 vueltas, estaba allí, intacta, abierta, como una señal, como un mensaje directo del cielo. La palabra se mantuvo. Y tú también. La enfermera entró en la habitación en ese momento y Mariana me entregó la Biblia. La recorrí con las manos como si tocara una reliquia. No tenía ni una sola arruga. Las páginas abiertas aún tenían el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo leí en silencio. Y todo tenía sentido. Lo que me sostuvo no fue el cinturón de seguridad, ni la suerte, ni el tiempo para pedir ayuda. Fue la protección de Dios. Fue la mano que me guió, que me sacó de mi cuerpo y me devolvió con un propósito. En esa habitación del hospital, con los huesos aún rotos, comprendí que la vida es un milagro y que estar vivo, incluso en pedazos, es la mayor prueba de que Dios aún tiene planes para nosotros. Después de que Mariana me hablara de la Biblia, no podía sacármela de la cabeza. Sostuve ese libro como quien sostiene la mano de un niño. Y cada vez que lo miraba, era como si viera el milagro mismo impreso en la portada. La verdad es que sabía que la presencia de Dios estaba conmigo en ese auto. Pero ver la Biblia, intacta, fuera de los escombros, fue una confirmación visible y concreta, imposible de negar. Porque aquello no era solo un libro. Era mi compañero de cada día. Mi consuelo en las noches difíciles. Mi voz cuando ya no tenía fuerzas para rezar. Habían caído lágrimas en sus páginas. Había huellas de harina, de café. Pero nunca, jamás, había pasado por algo así. E incluso después de que el auto volcara 5 veces, incluso después de que todo volara por todas partes, los vidrios se rompieran, el hierro se arrugara, la hierba y la tierra lo cubrieran todo, ella estaba allí, entera, abierta, intacta. Los bomberos quedaron impresionados. Uno de ellos, llamado Rafael, incluso vino al hospital unos días después para ver cómo estaba. Dijo que nunca había visto algo así. «Señora Lourdes», dijo, «lo siento, pero eso no fue casualidad. Ese libro de ahí estaba protegido por algo. Nunca había visto eso». Yo simplemente sonreí y respondí: «No fue algo, no, señor. Fue alguien. Era Dios». Y guardó silencio. Bajó la cabeza. Creo que sus palabras le pesaron mucho, en el buen sentido. Después de eso, la historia empezó a correr la voz. Primero entre las enfermeras, luego entre los pacientes de la planta. Un hombre hospitalizado con un problema cardíaco pidió ver la Biblia.
Una técnica de enfermería se acercó a mi cama y me preguntó si podía orar por ella. Una señora de la limpieza lloró cuando le dije que había visto mi propio cuerpo y me contó que ella también había tenido un desmayo y sintió algo similar. Y comencé a comprender que lo que me había pasado no era solo mí. Se suponía que también tocaría otras vidas. Mariana, que siempre había sido más práctica y menos mística, como ella misma decía, empezó a ver las cosas de otra manera. Empezó a preguntarme más sobre la fe y Dios. A veces venía, se sentaba en el borde de la cama y simplemente escuchaba, en silencio. Y yo le contaba. No sermoneaba, no forzaba. Simplemente le contaba mi experiencia. «Mamá, vi el estado del coche», dijo un día con lágrimas en los ojos. «Creí haberte perdido». Grité. «Mamá, te llamé». Y no respondiste. Pero cuando te vi abrir los ojos allí en el hospital, aunque estabas débil, lo supe. Había sido él. Le tomé la mano y le respondí. Lo fue. Y también te guardó. Hija mía. Porque el propósito no era solo mío. Era nuestro. La Biblia seguía conmigo, a mi lado, en la bandeja del hospital. Se convirtió casi en parte de mi recuperación. Los médicos me traían pruebas y yo leía un salmo. Me inyectaban medicamentos en la vena y yo susurraba un versículo. Ella estaba allí, siempre abierta, y yo sabía. Todo eso tenía un significado. Fue durante este periodo que me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. Dios puede usar incluso un accidente para recordarnos que Él tiene el control. A veces, la vida necesita descontrolarse para que nuestro corazón vuelva a estar en su sitio. Y aquella Biblia, abierta en el Salmo 91, en medio del camino, limpia, sin una arruga, fue el mensaje más claro que pude recibir. Te guardé y te sigo guardando. Durante los días en el hospital, entre enfermeras yendo y viniendo, exámenes, dolor y vendajes, comencé a darme cuenta de algo que ya no podía ignorar. Mi fe ya no era la misma. No es que hubiera dejado de creer antes. Al contrario, siempre había sido una mujer de iglesia, de oración, con una Biblia abierta en el regazo. Pero ahora era diferente. Ahora yo había visto. Había sentido, vivido y experimentado a Dios de una manera que no se puede aprender en la adoración, que no se puede explicar en una conferencia, que no se puede resumir en un versículo memorizado. Fue íntimo, fue directo, fue real. Y eso lo cambió todo. Cada día me despertaba y veía el techo blanco del hospital. Sentía dolor en mi cuerpo y la Biblia al lado de mi cama. Era como si Dios me dijera, «Has vuelto, y hay una razón para ello». Y esa frase seguía martilleándome en la cabeza. ¿Para qué volví? ¿Por qué? Empecé a orar con más intensidad. No con palabras bonitas ni largas, sino con dedicación. A veces, solo era silencio y lágrimas. Otras veces gratitud. Y a veces, lo confieso, incluso confusión. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué dejarme vivir cuando tanta gente buena se va tan pronto? Y la respuesta llegó silenciosamente, en el corazón, sin ruido. Porque todavía tienes algo que dar. Todavía tienes algo que decir. Todavía hay gente que necesita escucharlo. Entonces, comprendí que lo que había vivido no era solo para mí. Era para contarlo, para compartirlo. Un testimonio. No para convencer a nadie. Dios no lo necesita, sino para demostrar que todavía lo necesita.
Todavía actúa. Todavía salva. La semana que los médicos dijeron que podía darme el alta, me dijeron que mis pulmones estaban sanando más rápido de lo esperado. Una enfermera revisó mis imágenes y dijo: «Señora Lourdes, esto es raro. Seguramente tuvo más complicaciones, pero su cuerpo está reaccionando muy bien». Yo solo sonreí, porque sabía que no era solo mi cuerpo el que reaccionaba, era el mano de Dios rehaciéndome por dentro y por fuera. La última noche antes de irme a casa, estaba sola en mi habitación. Las luces estaban apagadas, solo la lámpara estaba encendida, y mi Biblia estaba en mi regazo, abierta, de nuevo, en el Salmo 91. Y leí, muy despacio, sintiendo cada palabra en mi pecho. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En ese momento, no lo leí como una promesa lejana. Lo leí como prueba completada. Dios me mantuvo a salvo. Cuando el auto se descontrolaba. Cuando mi cuerpo inerte fue lanzado de un lado a otro. Cuando mi alma se fue y regresó, Él estaba allí. Como siempre. Pero ahora lo sabía con una certeza que nadie más podría quitarme. Y la Biblia. ¡Ay, esa Biblia! Se convirtió en un símbolo. Una bandera. Un recuerdo vivo del cuidado divino. Mucha gente me dijo después que fue suerte. Otros dijeron que fue un milagro. Sinceramente, ni siquiera discuto. Solo digo, fue Dios. Y yo soy prueba de ello. Y si Él me dejó volver, es porque mi historia aún no ha terminado. Regresar a casa después de todo aquello fue como cruzar un portal. El hospital, con todo su movimiento, ruido y olor a antiséptico, se había convertido en una especie de útero. Dentro, me cuidaron, me protegieron y me restauraron. Ahora, afuera, era hora de aprender a vivir de nuevo. Con un cuerpo roto, un IU de 100, alma más ligera y una fe renovada. Lo primero que hice al llegar a casa fue mirar el cielo, el mismo cielo del lunes del accidente. Solo que ahora lo veía diferente. Más azul, más profundo. O quizá era yo quien estaba diferente. Mariana me ayudó con todo. Era ella quien me bañaba, quien me calentaba la comida, quien acomodaba las almohadas detrás de mi espalda. Y yo la dejaba. Fue difícil para alguien que siempre estaba acostumbrada a cuidar de todos y a que nadie la cuidara. Pero ahora, cada cariño que recibía era también un acto de amor, y aprendí a recibirlo con gratitud, sin orgullo. La vida nos enseña esto cuando nos derrumbamos. Literalmente. Le dolían las costillas y cada tos era como un trueno en el pecho. Llevaba el brazo derecho enyesado casi 2 meses. Dormir le costaba. Dar la vuelta era un culebrón. Pero aún así, cada amanecer era una victoria. Porque amanecer, ahora, tenía un valor diferente. La gente empezó a visitarme. Vecinos, feligreses, incluso gente que no veía desde hacía años. Algunos vinieron a ofrecerme apoyo. Otros a escuchar mi historia. La conté con calma, sin exageraciones, ni adornos. Solo la verdad. El coche dio 5 vueltas. Vi mi cuerpo. Salí. Regresé. Y la Biblia estaba intacta. Algunos escuchaban en silencio, con lágrimas en los ojos. Otros me abrazaban como si fuera un recordatorio viviente de que los milagros aún ocurren. Había quienes dudaban. Claro, siempre los hay. Y no me importaba. Porque lo que viví no necesita aprobación.
Necesita testimonio. Mi recuperación fue lenta. Hice fisioterapia y poco a poco volví a las tareas del hogar. Primero la estufa, luego la máquina de coser. Pasaron semanas antes de que pudiera barrer el jardín con ambas manos, pero celebraba cada pequeño progreso. Y la Biblia, siempre cerca, en la mesa de la cocina, junto a la cama, en la bolsita de tela que mi nieta cosió con mis iniciales. Y era curioso. Cada vez que abría la Biblia, a veces al azar, me encontraba con textos que parecían hablar directamente conmigo. Dad, gracias en todo. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ya había leído todo eso antes. 1000 veces. Pero ahora, las palabras cobraron cuerpo. Cobraron voz. Eran la fe, que una vez fue un refugio, ahora es una fuerza impulsora. Ya no era una protección para los que tenían miedo. Era una respuesta de alguien que fue llamado a continuar. Fue durante ese tiempo, allí en el porche, entre el aroma del café filtrado y el canto de los grandes quiscadís, que entendí. La vida después de un milagro también es una responsabilidad. Dios no me salvó solo para que pudiera seguir viviendo de la misma manera. Me resucitó para que mi vida contaba para algo. Es curioso cómo, después de pasar por algo tan grande, todo a nuestro alrededor parece pequeño. No pequeño en el sentido de insignificante, sino en el sentido de que todo adquiere una nueva proporción. El sonido de la tetera, que me avisa que el agua ha hervido, por ejemplo, antes era un sonido normal y cotidiano. Ahora me conmueve. Porque significa que estoy viva. Ahí, en ese momento. Capaz de levantarme, tomar la taza y prepararme el café. El canto de los pájaros en el patio, que siempre ha estado ahí, ahora me hace dejar de hacer lo que estoy haciendo, solo para escuchar. La luz de la tarde entrando por la rendija de la ventana, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el simple acto de peinarme sin sentir dolor. Todo esto se ha convertido en un motivo de gratitud. Lo que es más, Pueblo, la vecina chismosa que antes me irritaba con sus comentarios desagradables, hoy le sonrío con compasión. Porque quién sabe lo que está pasando en silencio. El nieto inquieto que antes me cansaba. Ahora, cada abrazo suyo es un regalo. Y si se le cae un vaso o lo ensucia todo, se lo agradezco. Porque él está ahí. Y yo también. Aprendí a reducir la velocidad. Antes, incluso después de jubilarme, siempre estaba ocupado, haciendo, resolviendo, preocupándome. Ahora respiro más despacio. No porque todavía me duela el cuerpo, que sí me duele, sino porque aprendí que nada es tan urgente como estar presente. En verdad. Esta experiencia me enseñó que la vida no es una lista de cosas por hacer. Es un regalo para disfrutar. Y esa prisa es a menudo solo un bonito disfraz de un corazón ansioso. He cambiado, sí, y quienes me conocen lo saben. Señora Lourdes, ¿está usted más tranquila?, dijo la chica del mercado el otro día. Y yo respondí, sí, hija mía. Es que aprendemos a vivir de otra manera después de casi morir. Y eso es todo. La muerte pasó tan cerca de mí, me miró a los ojos y se fue. Y cuando se va, deja un mensaje. Ahora, vive correctamente. Por eso hoy escojo mis palabras con más cuidado. Hablo menos, escucho más. No me aferro a la ira. No guardo rencor. Si alguien me lastima, rezo por esa persona y también por mí.
porque he aprendido que perdonar es leve. Y guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Otra cosa que cambió fue mi forma de ver el tiempo. Antes decía, te llamo mañana, te visito la semana que viene, lo hago un día de estos. Ahora ya no pospongo nada que implique cariño. Si tengo ganas de llamar, llamo. Si recuerdo a alguien, le envío un mensaje. Si pienso en un abrazo, lo doy. Porque el mañana es un misterio, pero ahora, ese es un regalo en nuestras manos. Y sobre fondo de todo, mi fe se profundizó. No se convirtió en un espectáculo, no se volvió ostentoso. Al contrario, se volvió más tranquilo, más íntimo. Dios y yo, hablando quedamente en el balcón, entre una copa y otra. Y es en estas conversaciones que Él me demuestra, cada día, que me ha dejado volver, no continuar, como antes, pero para Vive, como nunca antes. Si me has escuchado hasta aquí, te lo agradezco, porque contar esta historia no es fácil. No por el dolor, el tiempo lo alivia, sino porque me expone, me hace vulnerable y, al mismo tiempo, me recuerda cuánto me apoyó una fuerza superior a mí misma. No os digo esto para llamar la atención ni para demostrarle nada a nadie. Te digo por qué y la verdad, y porque creo que, tal vez, alguien del otro lado necesita escuchar eso. Los milagros todavía ocurren, ese dolor puede pasar, ese miedo puede retroceder. Que incluso cuando todo parece perdido, incluso la conciencia misma, hay una mano que no nos suelta. Ni por un segundo. Esta mano me sostuvo en medio del accidente. Me guió cuando mi alma abandonó mi cuerpo. Me meció en el silencio de un lugar que no puedo nombrar. Y luego me devolvió la vida con un susurro en mi corazón. Aún no es tu momento. Si estás pasando por un momento difícil, una enfermedad, una pérdida, un gran miedo que no tienes el coraje de contarle a nadie, quiero decirte que usted no está solo. Sé lo que es sentirse frágil, sé lo que es tener el cuerpo roto, el corazón conmocionado, la esperanza escapándose de tus manos. Pero también sé lo que es estar sostenido por una paz que no viene de aquí. Una paz que no se puede explicar. Se siente. Que no se puede comprar. Se recibe. Que no viene de las circunstancias, viene de Dios. Y Él sigue actuando. En los detalles. En las liberaciones invisibles. En las respuestas silenciosas. En las cosas sencillas, como una Biblia abierta, sin un rasguño, en medio de un campo de escombros. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que el milagro no fue solo sobrevivir. Él era despierta diferente. Le era ver el mundo con otros ojos. Era regresa con más amor en tu pecho. Si mi historia llega al menos a un corazón, vale la pena, porque quizás necesites recordar lo que tuve que aprender de esa manera tan dura. Que la vida es corta, pero llena de significado. Que el dolor es real, pero la presencia de Dios es mayor. Que podemos desmoronarnos por fuera, pero permanecer completos por dentro. Y si tienes una Biblia cerca, ábrela, aunque sea solo por curiosidad. Dios puede usar una página para darte la respuesta que ni siquiera sabías que estabas buscando. De lo contrario, continúo. Más lento, más ligero, más agradecido. Y con un compromiso en el corazón. Mientras Dios me dé aliento, seguiré contando lo que Él hizo por mí. Porque Él me dio la oportunidad de seguir viviendo. Y ahora,
La vida que llevo ya no es solo mía.